nacional. El cambio de gobierno es más que eso, no es un cambio nominal. No, por supuesto que no. Bolivia ha recuperado la legitimidad y la legalidad con un gobierno que finalmente, y después de 11 meses, goza de estas cualidades, tanto la legitimidad como la legalidad, y creo que se ha reflejado ello en la posesión de Luis Arce y David Choquehuanca el día de ayer, precisamente. Se tiene adicionalmente hoy como noticia de primera plana el retorno de don Juan Evo Morales Saima. ¿Qué significa? Evo Morales ha representado y ha sido y sigue siendo el líder histórico del movimiento al socialismo. Eso hay que decirlo claramente, no hay por dónde perderse, tanto en el análisis político desde el movimiento al socialismo como en el análisis político de las fuerzas opositoras al movimiento al socialismo. Por otro lado, también desde el punto de vista jurídico, por supuesto que Evo Morales tiene todo el derecho, como todo ciudadano boliviano, de retornar a su país y seguramente asumirá también la defensa de los procesos que tiene pendientes, si es que tiene todavía procesos pendientes, puesto que muchos de ellos tenían fundamentos jurídicos, pero muchos procesos que se le habían imputado a Evo Morales eran a todas luces producto de una persecución política que se estaba realizando, ¿no? Bueno, pero no solamente es eso, sino que hemos visto la genuflexión que puede realizar la justicia boliviana sujetándose al ejecutivo de turno y lo hemos visto con la absolución en muchos casos y con el levantamiento de medidas precautorias en otro de diferentes, vamos a decir, personalidades de la administración de Juan Evo Morales Saima implicadas en procesos complejos, fraude, sedición, y muchos otros donde tú decías qué compleja la acusación, el manejo de pruebas, y te quedas todavía más sorprendido con el levantamiento de medidas precautorias. Sí, sin duda. El sistema judicial en Bolivia es un problema, ¿no? A todas luces. Se ha podido evidenciar que durante el gobierno de la presidenta transitoria Yanine Áñez, también la justicia ha sido sujetada a los designios de las autoridades de turno, por ejemplo, del señor Arturo Murillo Prijic. Ahora, por supuesto que también el sistema judicial boliviano, el órgano judicial en realidad, también está siendo de cierta forma complaciente con los intereses políticos del gobierno de turno. Entonces, por supuesto que es un cáncer que tiene que ser reformulado y se tiene que realizar una reforma judicial a toda escala, ¿no? Porque se ha demostrado, el sistema judicial está al servicio del gobierno de turno, no debiera ser así. Sí. No debiera ser así, definitivamente no debiera ser así. Hablemos, por favor, hablemos de Evo Morales Saima, un hombre que marca un antes y un después en la política boliviana. Este es su retorno, es un retorno, independientemente de la situación humana, de que todos queremos volver a nuestra casa, es un retorno que en términos políticos significa un retiro, una pausa, un impulso. Bueno, creo que ya se ha develado esa interrogante con el discurso precisamente en la posesión del señor Luis Arce Catacora, que va a gobernar con pues todo el temple que le caracteriza y además las credenciales de una buena gestión económica realizada, ¿no? Por otro lado, creo que Evo Morales viene a equilibrar el tablero desde la vertiente indigenista sindical del MAS con David Choquehuanca, ¿no? Entonces vas a tener, de cierta forma, en la composición política del movimiento al socialismo y del gobierno del MAS, a Luis Arce manejando los hilos técnicos y políticos del país como tiene que ser todo mandatario, pero también una construcción desde lo superestructural con el señor vicepresidente David Choquehuanca y también Evo Morales desde el sustento de las bases sindicales, la formación de líderes y todo lo que le había faltado al movimiento al socialismo en 14 años, ¿no? Fundamentalmente la formación de nuevos cuadros políticos, nuevos líderes. Ahora, el día a día va a estar marcado por algunas divisiones o algunas reflexiones dentro de la administración del Estado por el MAS. Pregunto esto porque en todo afincamiento, en toda designación de ministros, en todo ocupamiento de espacios, hay siempre rajaduritas, ¿no?
Mm. Por supuesto que existen disputas. Todo mundo quiere ser partícipe de la nueva administración del movimiento al socialismo. Creo que se van a tener que conjuncionar el ámbito de lo que llaman orgánico con el ámbito también técnico, no tecnócrata, porque estos dos ámbitos han estado en las anteriores administraciones del movimiento al socialismo muy divorciadas. Tenías a gente, dirigentes, que eran muy buenos dirigentes en el ámbito orgánico, sindical si se quiere, pero cuando les tocaba la administración pública no tenían esa misma capacidad. Pero por otro lado también tenías a gente que era sumamente técnica, hasta el lado de tecnócrata, pero que tampoco le interesaba la parte del andamiaje social o esa reflexión de la realidad social del país, ¿no? Creo que ambos polos en la composición de una autoridad ministerial tienen que combinarse, y por supuesto el mensaje que se va a dar va a ser una prueba de fuego para el movimiento al socialismo, ¿no? ¿Qué pasa con la oposición? Ayer era curioso ver a la segunda secretaria de Creemos y al resto de la bancada en Santa Cruz, a la segunda secretaria en los actos protocolares y al resto de la bancada en Santa Cruz. ¿Qué pasa con la oposición? Bueno, creo que la oposición boliviana tiene que estar a la altura del momento histórico que le toca asumir. Sin duda, por ejemplo, Creemos, la fuerza de Luis Fernando Camacho, tiene representación en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Puede trabajar desde las comisiones, desde los comités, y ese tiene que ser el ámbito de acción política, no el ámbito, si se quiere, entre comillas, cívico, ¿no? Con los comités cívicos. Entonces, creo que falta un poco de ubicación en ese aspecto de parte de la oposición boliviana, que tiene que esforzarse un poco más por verdaderamente pelearla en el órgano de disputa política por excelencia, que es el órgano legislativo, ¿no? La Asamblea Legislativa Plurinacional. Teníamos también ayer, que no es ninguna casualidad, al señor Carlos Mesa, invitado como exmandatario del Estado, y estaba en los actos también protocolares en la Asamblea Legislativa, que no es un mensaje menor, no es un mensaje que se tiene que dejar pasar, y pues sin duda esperamos también, el pueblo boliviano espera que también se tenga una oposición a la altura del momento histórico, ¿no? Los 2/3, el tema de los 2/3 en Parlamento. Los 2/3, por supuesto que fue una medida no acertada de parte del movimiento al socialismo. ¿Por qué? Porque le brinda a la oposición política al MAS una bandera de lucha, una bandera de reivindicación, cuando ellos, la oposición boliviana, no tenía argumentos más allá del supuesto fraude de estas últimas elecciones del 2020 para reclamar y hacerse presente y generar una nueva fuerza y andamiaje político de reclamo y oposición al movimiento al socialismo, ¿no? Entonces, claramente y a todas luces, en mi opinión, un error político del movimiento al socialismo, el ámbito de el cambio en los reglamentos, tanto en senadores como en diputados, porque no es ningún cambio constitucional, ¿no? Los 2/3 siguen vigentes constitucionalmente, eso también aclararlo siempre. Claro, pero es el mensaje, es el sentido, es el principio el que se ve manoseado, ¿verdad? Y bueno, sobre eso podemos discutir ampliamente. Pero en todo caso, muy amable por su tiempo, muchas gracias por estar aquí con el país en Tu Mañana, en ATV Radio. Gracias a ti, María René, siempre es un placer compartir contigo. Muy amable. Son las 10:16, pausa. Ya vuelve. Tu Mañana. Todos los días te levantas con el nacer del sol para hacer crecer a Bolivia. Moldeas tu destino con tus manos. Transformas sueños en realidad. Pro Bolivia te apoya para que lleves adelante tu emprendimiento. El registro de proveedores es el primer paso para tener acceso al crédito de incentivo a la producción. Crédito 123. Además, podrás tener capacitaciones y asesoramiento. El registro es muy simple.